Suchitoto, donde la historia susurra, el añil brilla y el espíritu renace. En las entrañas de El Salvador, donde el tiempo se teje con hilos de leyenda y el pasado susurra entre adoquines, emerge Suchitoto. No es solo un nombre en un mapa, es un pergamino viviente, un misterio colonial que aún hoy guarda secretos bajo su piel centenaria. Imaginen las sombras de conquistadores, con armaduras relucientes y almas divididas, caminando por estas mismas calles, buscando fortuna en el oro azul del añil. ¿Qué promesas se hicieron? ¿Qué pactos se sellaron en la penumbra de sus patios coloniales, bajo la atenta mirada de la luna y de la imponente iglesia de Santa Lucía? Susurran las viejas historias que, en la opulencia de la colonia, Suchitoto no solo prosperó por el sudor y el ingenio, sino también por el inescrutable don de sus aguas, que daban al añil una profundidad de color que desafiaba a la razón. Un misterio líquido que teñía no solo telas, sino también el destino de quienes aquí vivían. ¿Sería esa la verdadera magia que atrajo a mercaderes desde el viejo mundo? Les invitamos a desvelar con nosotros esta fascinante historia. Si la intriga de los siglos pasados ha capturado su imaginación, les animamos a seguir nuestro canal, a dar me gusta a este viaje a través del tiempo y a compartir la leyenda de Suchitoto con sus amigos. Quédense hasta el final, pues cada minuto es una pieza de un rompecabezas épico que solo Suchitoto puede armar. Juntos, sigamos desenterrando los enigmas de nuestro pulgarcito, un rincón donde la historia no solo se cuenta, se vive. El eco ancestral, las raíces profundas de Suchitoto, época precolombina. Mucho antes de que el hierro europeo tocara estas tierras, Suchitoto ya existía. No nació con los españoles, sino que sus raíces se hunden en una historia milenaria. Esta no es solo la historia de un lugar, sino de una profunda conexión con el alma indígena de la región. El nombre Suchitoto mismo es un vestigio de aquel pasado glorioso. Deriva del náhuatl Xuchitotón, o sus variantes Xochitotón, Suchitotot, y se compone de Xuchitl, o Xochitli, que significa flor, o cosa florecida, Tutut, o Totot, que significa pájaro. Así, su traducción más aceptada es lugar de pájaro-flor. Pero este no es un simple apodo. En la cosmovisión mesoamericana, los pájaros flor a menudo simbolizaban la belleza, la fertilidad e incluso la dualidad vida-muerte y la divinidad. Esto sugiere que el asentamiento precolombino de Suchitoto pudo haber tenido una importancia ceremonial o simbólica significativa, mucho más allá de ser solo un punto de comercio. Asentamiento y la vida pipil. La región de Suchitoto fue hogar del pueblo pipil, un grupo de origen náhuatl que arribó al territorio del actual El Salvador, su Cuscatán, en varias oleadas, principalmente tras el declive de las grandes ciudades mayas del período clásico, alrededor del 900 d.C. Los pipiles no eran nómadas. Construyeron una sociedad agrícola y organizada, caracterizada por compleja estructura social, con jefaturas, clases sociales y una política bien definida. Economía agraria próspera, basada en el cultivo intensivo de maíz, frijol, calabaza, chile, cacao y algodón. Habilidad comercial. Eran comerciantes astutos, integrados en extensas redes que conectaban el centro de El Salvador con otras regiones de Mesoamérica. Productos como el algodón y el añil, sí, ya lo usaban como tinte antes de los españoles. Eran vitales para estas rutas. Una ubicación estratégica preciada. El asentamiento precolombino de Suchitoto gozaba de una ubicación geográfica privilegiada. Suelos de ensueño. Los valles cercanos a los ríos ofrecían tierras increíblemente fértiles para la agricultura. Riqueza hídrica. La cercanía al río Lempa, uno de los más importantes de Centroamérica, y otras fuentes de agua aseguraba un suministro vital, un recurso invaluable en cualquier época. Paso comercial. Su posición estratégica lo convertía en un posible punto de paso y enlace crucial entre las tierras altas y las regiones costeras o del interior.
un verdadero nudo en las antiguas rutas comerciales. Vestigios de un pasado oculto. Evidencia arqueológica. Aunque la Suchitoto colonial y moderna se asienta directamente sobre el antiguo corazón indígena, lo que dificulta las excavaciones masivas en el centro, la región circundante y los estudios históricos nos revelan una densa presencia pipil. Cerámica y herramientas. Es común encontrar fragmentos de cerámica y herramientas de piedra, como metates, manos de moler y obsidiana en los alrededores, claros signos de una intensa actividad humana y de redes comerciales bien establecidas. Vínculos con grandes centros. Aunque Suchitoto no tiene pirámides monumentales, su proximidad a sitios arqueológicos mayores como Cihuatán, el asentamiento posclásico más grande de El Salvador, a unos 30 kilómetros de San Salvador, con una gran influencia pipil. Y San Andrés nos ofrece una visión vital de la cultura y organización pipil. Suchitoto, sin duda, formaba parte de su esfera de influencia. Mensajes en piedra. En la zona y alrededor del actual lago Suchitlán, existen petroglifos, grabados en roca, que son testamento mudo de la presencia y la compleja cosmovisión de estas culturas precolombinas. La presencia pipil en Suchitoto fue tan significativa que, como señala el arqueólogo William R. Fowler, la población indígena era notable y su influencia palpable en las estructuras del sitio al momento de la llegada de los españoles. El legado indígena que perdura. A pesar de la imponente superposición colonial, el legado indígena de Suchitoto sigue vivo. Su nombre. El propio nombre de la ciudad es un vínculo directo e inquebrantable con su pasado náhuatl. Resiliencia cultural. Aunque las prácticas religiosas indígenas fueron reprimidas, elementos de su cosmovisión y tradiciones se fusionaron con las creencias católicas, creando un sincretismo cultural único que aún hoy se vislumbra en fiestas y costumbres. Sabiduría de la tierra. Las técnicas agrícolas y un profundo conocimiento del entorno natural, desarrollados por los pipiles, fueron heredados y adaptados por las poblaciones que les siguieron. La época precolombina de Suchitoto no es solo un prólogo. Es una base profunda que explica su ubicación, su nombre y la asombrosa resiliencia de la población indígena que, de una forma u otra, ha continuado habitando y dando vida a esta tierra a lo largo de los siglos. El aliento colonial y sus fundadores en Suchitoto, la época colonial en Suchitoto, fue un capítulo fascinante, una transformación radical del paisaje y la sociedad del asentamiento precolombino. No fue simplemente un cambio de mando, sino un proceso complejo de imposición cultural, económica y religiosa que sentó las bases de la Suchitoto que conocemos hoy. La fundación colonial. Un proceso de reinvento, la llegada de los españoles al actual El Salvador, en el siglo XVI, marcó el inicio de una nueva era. El territorio pipil de Cuscatlán, donde se asentaba Suchitoto, fue sometido a la corona española. El proceso de colonización no solo implicó la conquista militar, sino una profunda reorganización de la vida social y económica. A diferencia de muchas ciudades coloniales fundadas ex nihilo, de la nada, Suchitoto, como otros asentamientos indígenas, fue refundado o reducido bajo el modelo español. Esto significó reubicación y nuevo orden. A menudo, los pueblos indígenas eran trasladados, o sus estructuras originales se adaptaban a la cuadrícula colonial, con una plaza central, una iglesia y un cabildo, símbolos del nuevo poder. Un nuevo sistema de control. Se impuso el sistema de encomienda y repartimiento de indios para organizar la mano de obra y la tributación. Un sistema que, aunque productivo para la corona, significó grandes desafíos para las poblaciones nativas. Es crucial entender que la villa de San Salvador, la capital de la provincia, tuvo una de sus fundaciones más significativas en 1528, precisamente en un lugar cercano a Suchitoto, conocido hoy como Ciudad Vieja, en el Valle de la Bermuda. Esta proximidad fue clave para entender la relación de Suchitoto con el centro del poder colonial, pues dependía directamente de sus decisiones.
Los conquistadores y administradores. Sombras y legados. Aunque no hay registros directos que muestren a los hermanos Alvarado fundando Suchitoto como tal, su influencia en la provincia de San Salvador fue innegable y vital para su configuración colonial. Diego de Alvarado, sobrino del adelantado. Pedro de Alvarado fue un capitán crucial en la conquista y pacificación del territorio. Participó activamente en la consolidación del dominio español y en la segunda fundación de la villa de San Salvador en 1528, lo que sentó las bases para la organización de la provincia a la que Suchitoto pertenecería. Jorge de Alvarado y Contreras, hermano de Pedro de Alvarado, fue el arquitecto de la segunda y definitiva fundación de la villa de San Salvador en 1528 en Ciudad Vieja. Él estableció la primera estructura administrativa española en la región y fue quien implementó la distribución de tierras y encomiendas que redefiniría la vida de las comunidades indígenas circundantes, incluyendo la de Suchitoto. Martín de Estete. Este capitán español es una figura de intriga. Alrededor de 1530, intentó establecer una jurisdicción rival a la de los Alvarado en la zona oriental de El Salvador, enviado por el mismísimo Pedrarias Dávila. Aunque su empresa fue efímera, su presencia ilustra las feroces disputas de poder entre los conquistadores por el control de nuevos territorios. Su incursión incluso llegó a amenazar la recién establecida Villa de San Salvador, incluyendo áreas cercanas a Suchitoto, sembrando un breve pero intenso período de incertidumbre. Pedrarias Dávila, conocido como el Furor Domini o el Azote de Dios, este formidable gobernador de Tierra Firme, Panamá y de Nicaragua, extendió su sombra de influencia por toda Centroamérica a través de sus capitanes y las pugnas por el control de recursos. Su rivalidad con los Alvarado tuvo ecos en toda la región, y sus decisiones sobre la explotación de poblaciones indígenas y la búsqueda de riquezas impactaron la dinámica de la colonización en lugares como Suchitoto, aunque operara desde la distancia. El oro azul. El añil, motor y misterio colonial Suchitoto se transformó en un pilar fundamental de la economía colonial gracias a la producción de añil, índigo, el verdadero oro azul que tiñó su destino. Motor económico impulsor. El añil, un tinte natural de enorme demanda en Europa, desató un período de considerable prosperidad para la región. Las haciendas añileras se multiplicaron, y Suchitoto se convirtió en un centro neurálgico para su procesamiento y comercio. Fundamento de la prosperidad y el sufrimiento. Esta prosperidad, sin embargo, se cimentó en el extenuante trabajo forzado de las poblaciones indígenas y, en menor medida, de esclavos africanos, quienes laboraban en condiciones de extrema dureza. Un paisaje cultural renovado. La riqueza del añil no solo generó fortunas, también financió la construcción de las grandes casas coloniales que hoy admiramos, los obrajes, factorías de añil, y la propia iglesia, elementos que hoy definen el patrimonio arquitectónico de Suchitoto. La impronta de la fe, la Santísima Trinidad y el corazón de piedra. La evangelización fue un pilar inquebrantable de la colonización. En Suchitoto, la devoción a la Santísima Trinidad se estableció como un culto central desde los primeros tiempos coloniales, dando paso eventualmente a la veneración de Santa Lucía. Centro espiritual y social, la construcción de la iglesia. Aunque la actual iglesia de Santa Lucía data principalmente del siglo XIX, se erigió sobre los cimientos de templos anteriores. Marcó el corazón espiritual y social del pueblo, donde la fe católica se convirtió en un elemento aglutinador, a menudo fusionándose con elementos de las creencias indígenas en un profundo proceso de sincretismo. Administración y pertenencia. La Intendencia de San Salvador. Hacia finales del siglo XVIII, como parte de las ambiciosas reformas borbónicas, la vasta Capitanía General de Guatemala fue dividida en intendencias para una administración más eficiente. Suchitoto, ya un pueblo consolidado y próspero, pasó a formar parte de la Intendencia de San Salvador. Un destino marcado. Esta división administrativa fue crucial, ya que los límites de la Intendencia de San Salvador
sentarían las bases territoriales para la futura República de El Salvador. Suchitoto, al estar dentro de esta intendencia, se alineaba con los intereses y el destino de la provincia que, con el tiempo, buscaría su independencia. La época colonial transformó Suchitoto de un asentamiento indígena a un próspero pueblo colonial, forjado por la espada y la cruz, la ambición del añil y la resiliencia inquebrantable de su gente. Vientos de independencia y consolidación republicana en Suchitoto. El siglo XIX trajo consigo un período de profunda transformación para Suchitoto y toda Centroamérica. Las cadenas coloniales se rompieron, pero la libertad trajo una nueva serie de desafíos. La construcción de naciones, las luchas ideológicas y la búsqueda de una identidad propia en medio de una inestabilidad casi constante. Suchitoto no fue un mero espectador. Sus calles, su gente y su estratégica ubicación la convirtieron en un actor activo de esta tumultuosa era. La República Federal de Centroamérica, un sueño efímero tras la independencia de España en 1821, las provincias centroamericanas se unieron en la República Federal de Centroamérica, 1823 a 1839. Un ambicioso proyecto que soñaba con emular el modelo federal de Estados Unidos. Sin embargo, esta unión estuvo plagada de tensiones internas entre dos facciones irreconciliables. Liberales abogaban por un gobierno central fuerte, el laicismo, la libertad de comercio y una educación pública para todos. Conservadores defendían los privilegios de la Iglesia y el ejército, un gobierno más descentralizado y el mantenimiento de las estructuras sociales heredadas de la colonia. Suchitoto, como parte del Estado de El Salvador, se vio inmersa en esta contienda. Las ideas y los conflictos de la Federación resonaron en cada rincón del país, y el pueblo tuvo que navegar las lealtades cambiantes y los enfrentamientos armados que caracterizaron el período. La Batalla de Milingo. Un hito épico de resistencia salvadoreña. Un evento crucial que resalta la participación heroica de Suchitoto en este período fue la Batalla de Milingo, librada el 18 de mayo de 1827. El desafío. El entonces presidente de la República Federal, Manuel José Arce, salvadoreño, buscaba someter al gobierno de El Salvador, al que consideraba en rebeldía por oponerse a sus políticas centralistas. El escenario. La batalla tuvo lugar en el cantón Milingo, una zona aledaña a Suchitoto, lo que implicó directamente a la población y el territorio suchitotense en el fragor del conflicto. Los contendientes y el milagro. Fuerzas federales, comandadas por el propio Manuel José Arce, contaban con un contingente abrumadoramente superior, estimado en 2.000 a 3.000 soldados, principalmente guatemaltecos. Fuerzas salvadoreñas, defendiendo la autonomía del Estado, sumaban apenas 800 soldados. Y sin embargo, la batalla resultó en una victoria decisiva para las fuerzas salvadoreñas. Las tropas federales sufrieron un golpe brutal, con casi 200 muertos y alrededor de 400 heridos. En contraste, las bajas salvadoreñas fueron mínimas. Apenas 3 o 4 muertos y 20 heridos. El impacto histórico. La derrota en Milingo fue un golpe demoledor para Manuel José Arce, debilitando su ya frágil autoridad. Este revés federal exacerbó las tensiones y contribuyó al recrudecimiento de la Guerra Civil Centroamericana, un factor clave en la eventual disolución de la República Federal. Para El Salvador y para Suchitoto, Milingo se convirtió en un símbolo inmortal de resistencia y autonomía, un relato de David contra Goliat. Figuras clave en la construcción de la República el siglo XIX fue forjado por líderes carismáticos y, a menudo, enfrentados, cuyas decisiones resonaron hasta Suchitoto. General José Francisco Morazán Quesada, Tegucigalpa, Honduras, 1792, San José, Costa Rica, 1842. Considerado el paladín de la Unión Centroamericana, Morazán, aunque no estuvo directamente en Milingo, emergió como el líder indiscutible del bando liberal tras su victoria en la Batalla de la Trinidad, Honduras, en 1827.
Su visión de una Centroamérica unida y progresista inspiró a muchos, y su apoyo fue crucial para los liberales salvadoreños en su lucha contra Arce. Francisco Ferrera, Cantarranas, Honduras, 1794, Chalatenango, El Salvador, 1851. Este sastre, sacristán, militar y político hondureño fue una de las principales figuras conservadoras y el gran antagonista de Morazán. Sus campañas militares y su implacable influencia política fueron instrumentales en la fragmentación de la República Federal. Sus acciones, junto a las de otros caudillos, mantuvieron a Centroamérica en un estado de conflicto constante, afectando directamente la estabilidad de lugares como Suchitoto. José Gerardo Barrios Espinosa, septiembre-octubre de 1813, 29 de agosto de 1865. Presidente de El Salvador. En dos ocasiones, 1859 a 1860, 1861 a 1863. Fue una figura central del liberalismo salvadoreño y un incansable modernizador. Impulsó reformas significativas en la educación, creando escuelas normales, la agricultura, fomentando el vital cultivo del café como nuevo motor económico, y la organización del ejército. Sus políticas tuvieron un impacto directo en el desarrollo de villas y pueblos como Suchitoto, sentando las bases del Estado salvadoreño moderno. El general Nicolás Espinosa, Tenancingo, 1795. Nacaome, Honduras, 1845. Un militar y político relevante de la época republicana salvadoreña. Su participación en diversas campañas militares y su influencia en las tomas de decisiones gubernamentales de la época contribuyeron a la compleja dinámica política y militar del país en este periodo de construcción y consolidación de la nación. La consolidación del estatus de Suchitoto. En medio de estos profundos cambios y constantes conflictos, Suchitoto logró un paso crucial en la consolidación de su identidad y estatus administrativo. Decreto Ejecutivo del 15 de julio de 1858. Este trascendental decreto, emitido por el Ejecutivo, elevó a Suchitoto a la categoría de villa, una designación que no era menor. Significaba un reconocimiento oficial de su crecimiento demográfico, económico y social, y le otorgaba mayores facultades administrativas y de autogobierno. Sanción por las cámaras legislativas. El 11 de febrero de 1859. La ratificación de este decreto por el Poder Legislativo le confirió plena validez legal. Este acto formalizó la posición de Suchitoto dentro de la estructura política del ya independiente Estado de El Salvador, asegurando su lugar como una entidad municipal con derechos y responsabilidades claras. Así, la época republicana fue un periodo de desafíos y definiciones para Suchitoto. Desde su heroica participación en la batalla de Milingo hasta la formalización de su estatus como villa, el pueblo no solo sobrevivió a las convulsiones de la nueva república, sino que forjó una identidad más fuerte, preparándose para los retos de los siglos venideros. Un siglo XX de transformaciones y tensiones, 1979. El alba del siglo XX encontró a Suchitoto en una relativa calma, un remanso colonial que seguía su ritmo pausado. El añil ya no era el rey. El café, el nuevo grano de oro, de El Salvador, dominaba la economía nacional, aunque Suchitoto mantenía su vocación agrícola. Sin embargo, bajo esa superficie serena, las semillas de la inestabilidad social y política ya estaban germinando en todo el país. La sociedad salvadoreña se polarizaba, con una élite terrateniente que concentraba el poder y una vasta mayoría campesina que vivía en condiciones de creciente precariedad. Suchitoto, como muchos pueblos rurales, sintió el pulso de estas tensiones. Hubo gobiernos que intentaron modernizar el país, como el del presidente José María Lemus López. 1956 a 1960, quien buscó reformas sociales y económicas. Pero estos esfuerzos a menudo se quedaban cortos frente a las profundas desigualdades y la creciente ebullición política que, inevitablemente,
conducirían a un conflicto de proporciones catastróficas. La aparente tranquilidad era solo la antesala de la tormenta. La tormenta perfecta. La guerra civil. 1980-1992. Y la tormenta llegó. La guerra civil salvadoreña, que asoló el país entre 1980 y 1992, fue el capítulo más oscuro y desgarrador en la historia de Suchitoto. Por su ubicación estratégica, cerca del río Lempa, que se convirtió en una frontera militar clave, y en una zona de intenso conflicto, Suchitoto se transformó en un campo de batalla. Imagina el drama. Las bombas caían, los disparos resonaban en las antiguas calles empedradas, y la gente, que alguna vez caminó por ellas en paz, se veía forzada a huir, a convertirse en refugiados y desplazados. Las majestuosas casas coloniales, símbolos de una época de esplendor, quedaron marcadas por las balas y las bombas, sus techos perforados y sus muros testigos silenciosos del horror. El pueblo fue ocupado alternativamente por las fuerzas guerrilleras FMLN y el ejército, sufriendo el rigor de ambos bandos. Suchitoto se desangró, su población se redujo drásticamente y su economía quedó en ruinas. Era una herida abierta en el corazón del Salvador. Sin embargo, incluso en la desolación más profunda, el espíritu del pueblo de Suchitoto no se extinguió por completo. La esperanza, como una pequeña llama, persistía en el alma de quienes se quedaron y de quienes soñaban con regresar, el amanecer del Fénix. Renacimiento y resplandor. 1992 hoy. Con la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a la guerra, Suchitoto se enfrentó a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Lejos de sucumbir a las cenizas, el pueblo inició un renacimiento extraordinario, digno de las más grandes epopeyas. Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inspirador. La visión de los soñadores. Figuras locales y visionarios culturales, como el cineasta y escritor Alejandro Coto, cuya casa hoy es un museo, jugaron un papel fundamental. Coto se dedicó a promover la recuperación y el embellecimiento de Suchitoto, atrayendo a artistas, intelectuales y turistas. Su amor por el pueblo fue contagioso y sentó las bases para su transformación. La preservación del alma. El esfuerzo colectivo se centró en restaurar la arquitectura colonial que, aunque dañada, conservaba su belleza. Sus calles empedradas fueron reparadas, las casas históricas recuperaron su esplendor y la icónica iglesia de Santa Lucía, con su imponente fachada neoclásica, construida en el siglo XIX, finalizada en 1853 sobre cimientos más antiguos, volvió a ser el corazón latente del pueblo, un símbolo de fe y resistencia. Un faro cultural Suchitoto ha cultivado una vibrante comunidad artística. Galerías de arte, talleres de artesanías y una activa agenda cultural la han convertido en la capital cultural de El Salvador. Festivales de cine, música y arte atraen a visitantes de todas partes, demostrando que la cultura es una poderosa herramienta de sanación y desarrollo. Fiestas vivas, tradiciones eternas, las fiestas religiosas y populares son el alma de Suchitoto. La Semana Santa se vive con una devoción y un colorido que asombran. Y las fiestas patronales en honor a Santa Lucía cada 13 de diciembre llenan las calles de música, danza y alegría, celebrando la identidad y la fe que han sostenido al pueblo a través de las peores adversidades. El lago Suchitlán. Un nuevo tesoro, aunque el lago Suchitlán, el embalse del Cerrón Grande, es artificial, creado en 1976, se ha integrado perfectamente al paisaje y a la vida del pueblo. Ofrece impresionantes vistas, paseos en lancha y es un paraíso para la observación de aves, añadiendo otra dimensión a la oferta turística de Suchitoto. Suchitoto es más que un destino turístico. Es un testimonio vivo de la resiliencia humana. Es una ciudad que se negó a ser vencida por la guerra, que recogió sus escombros y con valentía y visión se reconstruyó, no solo físicamente, sino también espiritualmente.
Es un lugar donde cada calle cuenta una historia, donde el pasado convive con un presente vibrante y donde el futuro se construye con la esperanza de que la flor y el pájaro sigan floreciendo y cantando para siempre. La iglesia de Santa Lucía de Suchitoto. El corazón histórico de un pueblo heroico, la iglesia de Santa Lucía se alza majestuosamente en el centro histórico de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, El Salvador. Es el punto focal de la ciudad, presidiendo la plaza central o parque, y su ubicación privilegiada la convierte en el hito más reconocible y fotografiado del lugar. Desde sus atrios se puede sentir el pulso de la vida cotidiana de Suchitoto y, en ocasiones, divisar a lo lejos el lago Suchitlán. Historia y fundación. Un relato de resistencia y reconstrucciones. Es crucial aclarar un punto. La iglesia actual de Santa Lucía no data de la época colonial en su totalidad. Su historia es un relato de reconstrucciones sobre cimientos antiguos. Época colonial. Siglos XVI a XVIII. Se sabe que existieron templos anteriores en el mismo sitio o muy cerca, desde los inicios de la colonia. Estas primeras iglesias eran más modestas, probablemente construidas con materiales como paja, adobe y madera. Registros históricos mencionan que estas construcciones primitivas sufrieron al menos 2 incendios a finales del siglo XVIII, lo que obligó a sucesivas reconstrucciones. La presencia de una iglesia, dedicada a la Santísima Trinidad en los primeros años, y luego a Santa Lucía, era fundamental para la evangelización y la organización del pueblo colonial, siendo el centro de la vida religiosa, social y administrativa. Construcción de la iglesia actual. Época republicana siglo XIX. La imponente estructura que vemos hoy es predominantemente del siglo XIX, es decir, de la época republicana. La construcción de la actual iglesia de Santa Lucía se inició alrededor de 1853 o 1854 y fue inaugurada en 1857. Su fachada principal se considera finalizada en 1853. Fue declarada Monumento Nacional en 1978, reconociendo su inmenso valor arquitectónico e histórico como una de las primeras grandes edificaciones erigidas en El Salvador después de la independencia. Un misterio en sus cimientos. Se dice que el reconocido cineasta y promotor cultural de Suchitoto, Alejandro Coto, afirmaba que la iglesia aún conserva áreas que datan del siglo XVI. Esto indica que, aunque la mayor parte es del XIX, sí integra elementos o cimientos de estructuras coloniales preexistentes, conectando el presente con un pasado más remoto. Materiales de construcción y detalles únicos. La iglesia de Santa Lucía combina la robustez de los materiales tradicionales con la elegancia arquitectónica. Muros imponentes. Las paredes, especialmente en las naves, son de adobe o mampostería de ladrillo, con un grosor considerable, entre 1.25 y 1.50 metros en algunos puntos, lo que le confiere una gran solidez y estabilidad. Acabados y detalles. Originalmente, los muros interiores y exteriores estaban recubiertos con repellos de cal y arena, y luego pintados. El techo es de teja de barro a 2 aguas, sostenido por una estructura de madera, que ha sido restaurada en varias ocasiones. Belleza artística. La fachada y algunos elementos interiores utilizan piedra tallada y ladrillo. El piso es de mosaico con diversos colores y figuras, añadiendo un toque artístico al interior. Existen detalles en madera en el interior, incluyendo columnas huecas forjadas al estilo barroco y rococó, y elementos decorativos que han sido reforzados para su conservación. Curiosidades y leyendas. Una curiosidad fascinante es que algunas cúpulas y elementos decorativos incorporan platos de porcelana y, según la leyenda, un plato de plata donado por la primera pareja que se casó en la iglesia. Estos detalles le confieren un encanto único y misterioso. Arquitectura y arte. Un esplendor neoclásico. El estilo arquitectónico de la iglesia de Santa Lucía es predominantemente neoclásico, aunque con influencias del barroco y rococó, especialmente en detalles decorativos,
lo que le otorga una apariencia grandiosa y elegante. Fachada majestuosa. Destaca por su imponente pórtico sostenido por 6 columnas jónicas. Torres y campanas. Posee 2 torres laterales que se elevan a cada lado de la fachada principal. Una alberga el campanario, y la otra contiene barras metálicas que producen diferentes sonidos, creando una sinfonía única. Frontón y reloj. Entre las torres se encuentra un frontón triangular coronado por una pequeña torrecilla, en cuyo centro se ubica un reloj, vigilante del paso del tiempo. Interior y tesoros artísticos. El interior presenta una nave central y altares laterales, con una rica ornamentación. La iglesia alberga la imagen de Jesús Nazareno, atribuida al célebre escultor Quirio Cataño, conocido por ser el autor del famoso Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, lo que añade un valor artístico incalculable. La iglesia en la actualidad, un centro vivo y símbolo de resiliencia. Hoy en día, la iglesia de Santa Lucía es mucho más que un monumento histórico. Es un centro vivo de la comunidad de Suchitoto. Punto de referencia. Es el principal hito para locales y turistas, un punto de encuentro y un símbolo inconfundible de la identidad suchitotense. Centro de Fe activo. Sigue siendo una parroquia vibrante, donde se celebran misas diarias, sacramentos y festividades religiosas con gran fervor, uniendo a la comunidad en la fe, atracción turística. Su belleza arquitectónica y su rica historia atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, consolidándola como uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador. Su encanto la convierte en un lugar popular para bodas y eventos especiales. Conservación constante. Ha sido objeto de importantes obras de restauración, algunas con apoyo de la Cooperación Española, ASID, para preservar su estructura y sus valiosos elementos artísticos, incluyendo murales y mobiliario. Símbolo de resiliencia. Tras haber sido dañada durante la Guerra Civil, 1980 a 1992, su restauración y permanencia son un testimonio conmovedor de la resiliencia del pueblo de Suchitoto, que se ha esforzado incansablemente por reconstruir y revitalizar su patrimonio cultural. La iglesia de Santa Lucía es, sin duda, una joya arquitectónica e histórica que encapsula la evolución de Suchitoto, desde sus humildes inicios hasta su actual esplendor, sirviendo como un puente tangible entre el pasado y el presente. Nos complace enormemente haber compartido este viaje por la rica historia de Suchitoto, una joya que respira arte y legado en cada rincón. Si esta inmersión en el pasado y presente de nuestro querido Pulgarcito ha sido de su agrado, lo invitamos cordialmente a seguir nuestro canal. Su me gusta, un comentario que refleje sus impresiones y compartir este contenido con sus amigos son gestos que valoramos profundamente y que nos inspiran a seguir explorando y revelando las maravillas ocultas de El Salvador. Al contrario, sigamos aprendiendo y conociendo cada secreto, cada historia y cada encanto de este pulgarcito de tierra, juntos. Su apoyo hace posible que estas narrativas épicas cobren vida,